Un placer estar con todos ustedes en la presentación de este 44 Congreso de Aldeu y que sea Salamanca, como ya ha dicho Elena, la ciudad que acoja el mismo. Salamanca es, como bien decían, un faro luminoso en lo intelectual, en lo cultural, en lo humano, porque ha resaltado tradicionalmente los mejores valores del ser humano. Ha dado nombre a muchas localidades en Latinoamérica. Y a esta Salamanca, a la española, han llegado más de 15.000 personas procedentes de América Latina, proceden de 18 países diferentes, trabajan aquí y han hecho su vida aquí. Más de la mitad tienen doble nacionalidad y hay que decir también que los salmantinos han emigrado hacia esa otra parte del Atlántico. Decía el diario Salamanca hoy que en 2024 el primer continente en número de charros es América, 19.975 en total, y el país con mucha distancia con respecto al resto, y además que también lidera el ranking de nacidos en Salamanca, es Argentina, 11.699 charros. Así pues, estamos en una tierra que recibe con afecto a quien llega a ella desde aquellos países y dan la bienvenida también en ellos a los nuestros. Salamanca siempre ha sido hospitalaria y ha sabido llevar la concordia y la palabra, que es de lo que vamos a hablar hoy y lo que nos reúne aquí. Yo también casi tengo categoría de emigrante. Durante tiempos difíciles he estado, o tuve que estar fuera de España. Primero en Estados Unidos, en el año 2005-2006. Tuve la oportunidad de impartir clases en el Centro Rey Juan Carlos I de New York University y en la propia New York University en la Escuela de Leyes, como Senior Fellow. También en Latinoamérica durante casi 6 años. Por tanto, me siento parte de este congreso y de esta maravilla que es el idioma español, que en tantos países se habla de esa parte del Atlántico, 19, con matices que se han ido incorporando gracias a los diferentes idiomas, lenguas propias, originarias, que se han ido fusionando en gran medida con el español. Salamanca ha tenido que ver mucho siempre con América y su universidad, en concreto en el área del derecho y de la filosofía, también, y no desde anteayer, sino desde el finales del siglo XV y XVI. Siglo XVI, ¿quién no piensa? Y ya esta mañana se ha hablado, según me comentaba Elena profusamente, de Francisco de Vitoria o de Domingo de Soto. De aquí surgió el derecho de gentes y se puso la primera piedra para la definición del derecho internacional de los derechos humanos. Derechos humanos que son uno de los principales logros de la civilización. Tienen, como todos sabemos, su fundamento en el reconocimiento de la dignidad intrínseca de todo ser humano. Forman parte
de la esencia de la democracia y operan como límite y control del poder, o así debiera de ser. Como ya veremos, no es lo que normalmente sucede, sino tristemente todo lo contrario. Siguiendo al jurista italiano Luigi Ferrajoli, la fusión de los derechos humanos y la democracia constituye el paradigma del Estado constitucional de derecho. No basta con la declaración de una democracia formal, sino que se precisa la materialización de esa democracia formal y con ello se consigue un conjunto de valores que representan los derechos humanos y que se reflejan en derechos civiles, políticos, económicos y sociales, además de culturales o ambientales. Por tanto, la democracia es forma y sustancia. Las democracias, hoy más que nunca, no son exclusivamente un determinado orden político. Deben asumir determinados compromisos universales. No vivimos en países aislados, aunque ahora se nos quiera hacer retroceder hasta el punto de que a veces parece que el concepto comunidad internacional desaparece. Esto quiere decir, desde mi punto de vista, esta idea de comunidad internacional, que ninguno de los países y por ende ninguno de nosotros y nosotras podemos ser neutrales. Debemos proyectarnos hacia un sistema de valores inspiradores de la actuación de cada Estado y de la convivencia social que forma ese o esos Estados. Las democracias se refuerzan y se legitiman a sí mismas por el derecho a los derechos humanos. También los Estados se legitiman en la esfera internacional a través de su compromiso con normas de derecho internacional de los derechos humanos que han ido dando forma a la evolución humana y política en los últimos siglos. El derecho internacional de los derechos humanos, como un ordenamiento supranacional, impone límites a los Estados y establece obligaciones para los mismos y para sus gobernantes y para los ciudadanos y ciudadanas. Porque si exigimos el disfrute de los derechos humanos, también debemos cumplir las obligaciones y las responsabilidades que nos corresponden como beneficiarios de ese sistema internacional de derechos humanos. Es un sistema de corresponsabilidad desde mi punto de vista. La perspectiva de cómo afrontar la protección de los derechos humanos es doble, por tanto, es su reconocimiento y la respuesta a las violaciones o el desconocimiento de ese sistema de derechos humanos. Me incluyo entre quienes pensamos que fue la Escuela de Salamanca la iniciadora del derecho internacional, del derecho de gentes, el ius genti, precursor de los derechos humanos. La comunidad surgida de la Escuela de Salamanca compartió principios, fundamentaciones y actitudes aristotélicas basándose en la dignidad humana. Como he dicho antes, su fundador, Francisco de Vitoria, humanista, representante del pensamiento del siglo de oro español, y cuando digo humanista me refiero
a ese conjunto que más de valores, que más allá de adscripciones ideológicas de izquierda y de derecha, debe reunir un pozo necesario que anteponga el ser humano y los derechos y valores que le fundamentan y sostienen frente a cualquier otro principio. El hombre, afirmaban estos teólogos, estos filósofos del derecho, es social por naturaleza y abierto al bien común. Con ellos, la humanidad pasó de ser entendida de una forma moderna a una forma mucho más avanzada. Realmente el concepto de modernidad evolucionado comienza en aquel momento. La conforman, decían, todos los seres humanos que habitan en cualquier parte de la Tierra. El derecho natural a nacer libres es consustancial al ser humano. Hoy nos parece esto una obviedad. En el siglo XV, siglo XVI, era todo un acto de heroicidad reconocer que esto era así frente a la dominación del monarca y de los señores que gobernaban el mundo. Otro ilustre miembro de la Escuela de Salamanca, quizás menos conocido por algunos, pero de igual trascendencia internacional, fue el jesuita español Juan de Mariana. De él procede la denominación de la Marianne, dada a la República Francesa. Su pensamiento inspiró la revolución por la igualdad de los hombres frente a la opresión. El pueblo tiene derecho a reclamar su poder político siempre que el rey abuse de él. Insisto que nos debemos de colocar en aquella época y eran principios absolutamente revolucionarios que después dieron lugar a toda la evolución de declaraciones como las de Virginia o la de los derechos del hombre y el ciudadano. También no sería justo si no mencionáramos la escuela de Coimbra, con Francisco Suárez, entre otros, y Luis de Molina, que también contribuyeron fundamentalmente a este alcance y avance civilizatorio. Dijeron que un tirano es cualquier, y cito textualmente, un tirano es cualquier gobernante que violara las leyes, dictara impuestos sin consentimiento del pueblo o impidiera una reunión de un parlamento democrático. La actualidad de estas afirmaciones son evidentes y claramente aceptables y asumibles por nosotros. Para la Escuela de Salamanca, la ley natural y la razón son ideas universales. Se trata de la búsqueda de las leyes universales que gobiernan la manera en que funciona el mundo. Por no hacer demasiado tedioso y conocido que ha habido 3 profesores que han hablado de todo esto, no voy a repetir las distintas matizaciones de la doctrina de la Escuela de Salamanca. Solo decir que en los planteamientos de Francisco de Vitoria resaltan una serie de principios que sí conviene enumerar. Los hombres no nacen esclavos, sino libres. Hablamos de una época en que la esclavitud era legal. Por derecho natural, nadie es superior a otros. Hablamos de un momento en que ser un indígena, ser el titular de los territorios originarios, no eran conceptuados incluso como seres humanos. Siglos después se volvió a repetir ya
no en el continente americano, sino en el continente africano, con los planteamientos del rey Leopoldo II de Bélgica en el Congo, donde decía que tenía licencia para matar a todos los animales que viven en sus territorios, incluyendo entre los animales a los pueblos originarios. El niño no existe por razón de otro, sino por razón de sí mismo. Los elementos, los dementes perpetuos, tienen asimismo derechos. Es lícito al hombre la propiedad privada, pero nadie es propietario que no deba a veces compartir sus cosas, y en extrema necesidad todas las cosas son comunes. Si el juez, no guardando el orden del derecho, obtuviese a la fuerza de tormentos la confesión del reo, no podría condenarlo, porque obraría no como juez, sino como verdugo. Es decir, el principio del debido proceso ya queda perfectamente definido, y la prohibición de la tortura. No se puede dar muerte a una persona que no haya sido juzgada ni condenada. Al condenado a muerte le es lícito huir, porque la libertad se equipara a la vida. Todo el poder del rey le viene de la nación, porque ésta es libre desde el principio. El orbe entero, que en cierta manera constituye una república, tiene poder de dar leyes justas, convenientes a toda la humanidad. Aquí está ya el germen del derecho internacional, de los derechos humanos. Ninguna guerra es justa, ni si consta que se sostiene con mayor mal que bien y utilidad de la nación, por más títulos y razones que haya para que la guerra sea justa. No es el hombre lobo para el hombre, sino hombre. Los miembros de la escuela de Salamanca iniciaron la teoría de la separación de poderes también, el derecho divino y el derecho natural. El origen del poder real tiene su origen en la soberanía popular. Esta también es una idea que surge de la escuela de Salamanca. Los seres son libres, los seres humanos son libres por naturaleza e insubordinados a cualquier otro ser humano, y aun gobernados por un rey, podrían deponerlo si éste no es justo. La existencia de gobierno, que de alguna manera significa un límite a la libertad de cada uno de nosotros, para ser válido debe estar fundamentado en la voluntad popular, es decir, la democracia. No sería justo tampoco si no mencionara a Fray Bartolomé de las Casas y la importancia que desarrolló, y que le costó cara también y prisión, por enfrentarse a la denigración y a la eliminación y falta de derechos de los pueblos originarios. En su brevísima relación de la destrucción de las Indias, es un texto que yo siempre que lo cito aconsejo releer y leer, porque realmente cada vez que se lee se extrae unas consecuencias y unos resultados mucho más contundentes que de la anterior lectura, sobre todo si lo comparamos con 5 siglos después, que es donde estamos ahora, donde la regresión a veces es atroz. Fue precursor, como consecuencia de la postura de firmeza que mantuvo, de las leyes de Burgos de 1512 y de un desarrollo que obligó a los reyes católicos y a los gobernantes a cambiar la perspectiva sobre las llamadas entonces Indias, sobre las Américas, y que determinó la conquista de derechos hasta el punto de que hoy día, es curioso y
se está planteando incluso en escenarios de derecho internacional. El Reino de España consideró a los caciques, a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios como iguales. Y esas leyes nunca se derogaron, siguen vigentes. Y ahora hay pueblos que están reivindicando, en Chile, por ejemplo, los mapuches, en sus demandas frente al Estado de Chile en el reconocimiento de sus territorios ancestrales como pueblo soberano, para litigar, por ejemplo, en la Corte Internacional de Justicia, o también con los pueblos originarios del Cauca, en reivindicación de territorios ancestrales, también planteándose las posibilidades de litigar contra la República de Colombia. Es decir, es una vuelta hacia atrás, pero que es muy presente. Obviamente no es fácil, pero sí es jurídicamente muy interesante este flashback como consecuencia del impulso principal de la Escuela de Salamanca, que incidió de forma esencial en gobernantes nacionales e internacionales. Como anécdota, en 1791, Olympe de Gouges, parafraseando el texto fundamental de la Revolución Francesa, en la que Mariana había tenido tanta importancia, escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Curioso, es un episodio de la historia del país vecino vinculado también a la Escuela de Salamanca, que es muy poco conocido. Es curioso que, como podéis imaginar, esta propuesta en la Asamblea Francesa no consiguió ningún voto, sino que fue menospreciada. A lo que Gouges les contestó a la Asamblea, que todos eran hombres, les dijo: hombre, eres capaz de ser justo. Una mujer te hace esta pregunta, por lo menos no le prives de ese derecho. Bien, vemos que en diferentes ramificaciones el pensamiento que surgió de aquí tuvo gran influencia y ha tenido gran influencia en la conformación de lo que hoy es la arquitectura del derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos. Sería Hugo Grocio quien después daría cabida al desarrollo ya más en el ámbito jurídico de esta teoría sobre el ejercicio de la jurisdicción universal. Es un poco el tema que hoy me trae aquí para compartir con vosotros y vosotras algunas reflexiones. La jurisdicción universal, que arranca, como digo, con estos elementos de la Escuela de Salamanca y se continúa con Grocio, digámoslo claro, por intereses comerciales. Ni siquiera el desarrollo inicial de la jurisdicción universal, es decir, no importa el lugar donde se haya cometido el delito, ni la nacionalidad de las víctimas, ni de los victimarios, solo que no haya sido juzgado y interese ser juzgado, no surgió por estos grandes valores de la Escuela de Salamanca. Eso vino después. Surgió por puros intereses comerciales con la piratería. La piratería se conceptuó como el primer crimen contra la humanidad porque afectaba a los intereses de la comunidad internacional o a la comunidad de naciones y por tanto interesó a todos regular un sistema que pudiera hacer frente desde el derecho a esa amenaza que ponía en riesgo, no existían entonces aviones, a el comercio que se hacía entre continentes a través del mar. Por tanto, es ahí cuando se inicia ese concepto de jurisdicción universal. Pero avanzando con las enseñanzas de la Escuela de Salamanca,
nos plantamos ya en el siglo XIX, albores del siglo XX, en el que se empieza a definir, esta sí que les sonará, por supuesto, con la cláusula Martens, en 1899, lo que después daría lugar a los llamados principios de Nuremberg, Segunda Guerra Mundial, final de la Segunda Guerra Mundial, para el enjuiciamiento de los crímenes cometidos por las potencias del eje. Es verdad que fue un derecho establecido por los vencedores sobre los vencidos, pero no cabe duda que tiene unos elementos esenciales que han definido ese segundo impulso, o tercer impulso, desde la Escuela de Salamanca, planteamiento de los principios, la Declaración de Derechos del Ciudadano, del Hombre y del Ciudadano, y la Declaración de Virginia. Este sería el siguiente gran impulso, ya siglo XX, con las declaraciones del Tratado de las Convenciones de La Haya de 1907 sobre los crímenes en tiempos de paz y las acciones en contra de los civiles en tiempos de guerra, el Tratado de Versalles, que pone fin a la Primera Guerra Mundial y que se establece por primera vez la posibilidad de juzgar por crímenes contra la humanidad a el Kaiser Guillermo II de Hohenlohe. Lo que ocurre es que huye, se refugia en Holanda, y Holanda no accede a la extradición y nunca se le juzgó, como tampoco ocurrió tras el Tratado de Sevres, en el que, después de la caída del Imperio Otomano, se acuerda el enjuiciamiento de los generales otomanos. Se les somete a juicio, pero rápidamente, un año después del único juicio que llegó al final, se indultó a todos los responsables. Desde luego, la historia de la justicia internacional no es precisamente un ejemplo de hasta dónde se debe llegar desde el derecho, pero es el único sistema que tenemos definido y que nos defiende o nos separa de la barbarie en donde hoy día estamos ubicados a la vista de todo lo que está aconteciendo en distintos focos del mundo. Pero, como digo, fue en 1945 ya, con la Conferencia de Londres, que da forma al Tribunal de Nuremberg, a los 7 principios de Nuremberg, que realmente son los mismos que hoy están en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, de 17/18 de julio de 1998, y que ha sido toda la evolución hasta ese momento. En el ínterin se han ido definiendo distintas convenciones. Primero la Declaración sobre los Derechos Humanos de 1948 de las Naciones Unidas, la Convención de Prevención y Sanción del Genocidio, del mismo año, con un día de diferencia, el día 9 del genocidio y el día 10 de diciembre de ese año 48, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los sucesivos convenios de Ginebra sobre derecho a la guerra, los protocolos de los mismos, los convenios de derechos civiles y políticos, las distintas convenciones contra la tortura, la imprescriptibilidad de los crímenes internacionales, hasta llegar al Estatuto de Roma. En este avanzado y escueto panorama, también la creación de tribunales penales ad hoc, como los de la ex Yugoslavia y Ruanda, que fueron, o Ruanda y la ex Yugoslavia, en razón de prioridad en el tiempo, los primeros que se crean por impulso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Nada que ver con otro mecanismo que actúa como sabéis, en el ámbito del derecho internacional público, que es la Corte Internacional de Justicia, que es jurisdicción entre Estados.
Esta es una jurisdicción que no es muy conocida porque, como digo, responde al principio de que ningún tribunal de ningún país puede juzgar a gobernantes de otro país a no ser que sea del mismo grado. Eso es la Corte Penal Internacional. Solo los estados, entre estados, en la Corte Internacional de Justicia pueden y deben hacerlo de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas. Hoy día, quizás, es más conocida esta jurisdicción porque, como saben, a final de 2023 se inició una demanda a impulso de Sudáfrica en contra de Israel por lo que ya en ese momento se definía como un posible delito de genocidio por las acciones del gobierno israelí en los territorios ocupados y especialmente en Gaza, que dura hasta el día de hoy. Esa demanda sigue avanzando, se han ido sumando otros estados, entre otros España también, en la demanda, y ya se han adoptado medidas cautelares en contra de Israel, pero como saben, y ese es el talón de Aquiles de la justicia internacional, tanto la de internacional público como la de penal, como la punitiva, y es la falta de obligatoriedad a la hora de cumplir las decisiones, las resoluciones de los tribunales o de los órganos de defensa de derechos humanos, los distintos comités de Naciones Unidas, respecto de los perpetradores o de los estados incumplidores. Son vinculantes una vez que se ratifica, pero ahí, y esto ya le puedo yo hablar por experiencia propia, que tengo a mi favor un dictamen por unanimidad del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en donde se dice que la sentencia que se dictó contra mí en 2012 fue arbitraria, parcial, sin previsibilidad de la figura penal y sin doble instancia. Es decir, 4, que ya debería, por cualquiera de ellos, tumbar la resolución. La respuesta del Tribunal Español fue: esto no nos afecta. Y claro, el artículo 96 de la Constitución Española dice que los convenios internacionales forman parte del derecho interno español en un grado superior al de la ley ordinaria. Y el convenio, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el protocolo que crea el Comité de Derechos Humanos está ratificado por España. Pero España no cumple. 5 años sin cumplir. Pero bueno, esto es una historia particular, ¿no?, que viene a cuento para poner de manifiesto las dificultades que hay en los diferentes estados, que aún hoy, 2025, no llegan a definir y a establecer cómo se tiene que cumplir un dictamen vinculante que tú has ratificado como vinculante para ti a la hora de llevarlo a la práctica. Eso es en cuanto a Naciones Unidas. En cuanto a la Corte Penal Internacional, también es necesario relatar, partiendo de la dificultad que todo este sistema internacional de los derechos humanos supone, porque, claro, luego está el principio de soberanía de cada Estado. Y dentro de la soberanía, de tu soberanía como Estado, a no ser que te invadan, no pueden obligarte a modificar la postura. Ahora están de moda, desde hace unos años hacia adelante, las sanciones económicas contra Estados. Pero las sanciones económicas, normalmente, a quienes menos perjudican son a los que presuntamente han cometido las violaciones de derechos humanos. Y a los que más perjudican son a los ciudadanos y ciudadanas de esos estados, que sufren las consecuencias de las sanciones económicas, que llevan, en algunos casos, casi hasta la hambruna a la población civil, que si ya no es bien tratada por quienes autárquicamente o autoritariamente les está sometiendo, con las sanciones económicas todavía se convierte en peor. Y de alguna forma,
justifican o habilitan a quienes supuestamente deberían de afectar como garantía la única garantía para que la población sobreviva. En fin, es un poco la contradicción en la que vivimos siempre en el área internacional y sobre todo en el área internacional de los derechos humanos. La Corte Penal Internacional, que era la gran panacea, y en la que todos los que estamos convencidos de que el sistema y la arquitectura internacional de los derechos humanos es una conquista de la humanidad. Debe funcionar, pero no tanto. Es decir, no está funcionando. No está funcionando por múltiples razones y sobre todo porque la jurisdicción de la Corte es obligatoria para aquellos países que han ratificado el Estatuto. No es universal, sino es convencional. Hay 125 países que han ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional. 3 de ellos, 2 ya se han ido, que son Burundi y Filipinas. Un tercero, que es Hungría, por boca de su presidente, ha dicho que se lo está pensando. Y si esto comienza como un rosario de defecciones, pues va a ser un continuo. ¿Por qué? Porque en los años de funcionamiento de la Corte, que era necesaria, se ha visto cuáles son las falencias o las lagunas de la misma. Una de ellas es decir, esto es otra vez la justicia imperialista y colonialista frente a los países colonizados en su momento. Son los poderosos, es el núcleo europeo, contra los que ya hace siglos sometieron, castigaron, pero nunca funciona cuando se refiere a las violaciones de derechos humanos en países poderosos. Y es verdad. No totalmente verdad, pero en gran parte es verdad. Porque la historia lo demuestra, ¿no? Ahora mismo hay una orden internacional de detención emitida por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional contra Putin, que no se está implementando, entre otras razones porque Rusia no es parte de la Corte Penal Internacional, aunque le afecta en este caso por las acciones desarrolladas en Ucrania, que tampoco es parte de la Corte Penal Internacional, pero con los sucesos de Crimea y de la Plaza Amedián en 2013, 14 y 15, aceptó la jurisdicción de la Corte para que entrara. Y ahora, pues, como prolongación, que jurídicamente es discutible, pero se ha asumido que también tiene competencia en la guerra de Ucrania para algunos crímenes. Entonces tenemos un escenario que es insoluble, es decir, no se está aplicando y de hecho Putin va a determinados países y no ocurre nada. Pero el segundo caso, también llamativo, es el de Netanyahu, el primer ministro israelí, su exministro de Defensa, aparte de otros líderes de Hamas que ya están muertos y que respecto de eso no habría ningún problema, pues tampoco Israel es parte de la Corte Penal Internacional. Pero Gaza sí. Gaza fue reconocida en 2012 como parte, como Estado, no Estado con reconocimiento universal, pero sí como una entidad estatal que puede y que es sujeto de derechos en la Asamblea de Estados de la Corte Penal Internacional. Por lo cual, lo que ocurra en Gaza o en Cisjordania sí es competencia de la Corte Penal Internacional, aunque el perpetrador no sea parte de la Corte Penal Internacional. ¿Pero qué ocurre? Israel es un país poderoso, como Estados Unidos, por otras razones, ¿no? Es un país chiquitito, como todos sabemos, pero es poderoso. Y no se está aplicando. Se ha emitido una orden de detención que ya lleva más de un año, por la Sala de Cuestiones Preliminares, y no se cumple. Pero es que, para más Inri,
países que son parte de la Corte Penal Internacional, como Hungría, paladinamente dijo, no solamente no lo voy a cumplir, sino que además invito al primer ministro israelí que venga a Hungría y no lo voy a tener. Y no lo hizo. Pero también lo hizo Sudáfrica, que ahora se reviste de acción contra Israel en la CIJ, pero previamente, respecto de al-Bashir, el dictador de Sudán, procesado y en busca y captura por los crímenes de genocidio cometidos en Darfur, también fue a Sudáfrica en una cumbre de la Unión Africana y Sudáfrica no hizo nada, nos saludó, estuvo y se marchó a su país. Es decir, como dicen en mi tierra, y supongo que en casi todos los sitios, en todos los lugares fuerzadas. Es decir, que todos tenemos los países una mochila en la que metemos las cosas que no nos interesan y exigimos otras que nos convienen. Bien, este es un poco el panorama que afecta a la comunidad internacional desde el punto de vista de los derechos humanos. ¿Para qué abundar en otras iniciativas que han sido positivas? El Estatuto de los Tribunales Especiales de Sierra Leona funcionó, en Liberia funcionó, los tribunales especiales mixtos de Camboya, de Timor Oriental, los de